Fíjate que este video quizás sea un video raro, extraño para ti, porque es muy posible que conozcas muy poca gente en tu vida. Por supuesto que debe haber gente que tenga la oportunidad de haber conocido a alguien que atravesara todo el continente latinoamericano pueblo por pueblo. Entonces, no deja de ser una historia rara, extraña, pero además de todo eso de atravesar todo el continente pueblo por pueblo, detrás de esa travesía que duró 2 años y pico me duró eso, porque fui yo el que lo hice, detrás de eso hace una historia. A lo mejor te interesa o el recorrido o la historia, pero te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de haber visto el video, y sobre todo, si tengo suerte, si tengo capacidad, si tengo inspiración, de contarte la verdadera historia y qué es Latinoamérica, cuál es el significado, y eso de la patria grande, cuánto de verdad real y positiva y concreta tiene, y qué posibilidad hay que exista eso, que sea verdad, que ese sueño de Bolívar, de San Martín, de los grandes pensadores, de Manuel Ugarte, en fin, de muchos, de Perón, de López Obrador ahora, se pueda llevar a la realidad. Y eso va a ser producto de un análisis. Mirá qué lugar hermoso. Y el tema es que hay mucha literatura, mucha referencia, mucha gente que tiene un proyecto mental de Latinoamérica, otros tenemos del continentalismo, o sea, un sueño que después del desmembramiento de la conquista y de los virreinatos, quedó prendido con alfileres. O sea, hace 200 años que tenemos 20 y tantos países en el continente y que realmente todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. O sea, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su proyecto, cada sociedad, a pesar de que somos todos latinos, que hablamos un mismo idioma, o sea, la mayoría el mismo origen europeo, indoeuropeo, vos posiblemente no conozcas lo íntimo, lo secreto, lo misterioso que es el continente. Pero para contártelo te tengo que contar la historia, porque el que te lo va a narrar lo conoció por esas cosas fortuitas del destino, que es producto de la historia de un hecho importantísimo. Entonces, quizás te interese. Por eso te digo que vamos a tratar de desarrollar un tema precioso, controversial, tentador para conocerlo, y a pesar de que vos te creas que se lo sabes todas y que podés hablar como muchos lo hacen, esplendorosamente sobre el continentalismo, sobre la patria grande, no saben realmente qué hay adentro de la patria grande. Y si es posible que la patria grande sea realidad. Y este relato se entremezcla entre la historia del exilio, el desamparo, el desconcierto, el desbande, o sea, lo imprevisto, el imponderable. Te presenta como una alternativa inesperada, porque nosotros, y yo en lo particular que fui el que hizo la travesía, en la vida mía tenía el propósito de hacer la travesía que hice y que me llevara tanto tiempo. Te tengo que comentar la historia, porque si no, no vas a entenderme lo que te voy a tratar de explicar y cuál es la conclusión, porque eso es lo que importa. La historia se enmarca en que nosotros estábamos en el exilio, ya habíamos salido de Venezuela por la revolución que había habido contra Pérez Jiménez, estábamos con el general en Ciudad Trujillo, en la República Dominicana, en lo que es Santo Domingo siempre, y el acuerdo, el pacto. Posiblemente debes haber oído el pacto de Perón con Frondizi. Y
es posible que no lo conozcas en profundidad. Y claro, ese pacto fue un chasco. Nosotros lo previmos, se discutió incluso, y Frondizi había desplazado a Frigerio, el abuelo de este Frigerio que muchos conocen ahora, que era el interlocutor de Frondizi para que el peronismo produjese una apertura democrática. O sea, el peronismo lo había sido arrojado del poder a cañonazo. A Perón lo habían sacado por la violencia. Fuerzas extrañas, o sea, nosotros sí sabemos quiénes fueron los que financiaron esa revolución. Entonces, estaba prohibido Perón. Iba a cumplir, recién llevaba menos de un año todavía, y no sabíamos, nosotros no imaginábamos que ese exilio iba a durar 18 años. A mí todavía me dura, pero bueno, ¿quién soy yo, no? Y claro, los militares buscaron una alternativa. En la Argentina la dictadura militar tenía un control absoluto de todo, económico, social, cultural, por la fuerza, la violencia, pero quisieron dar un viso de, tal vez recibieron órdenes de democracia, democratizar el país. Y entonces le dieron oportunidad a un antiperonista, enemigo del peronismo, de la Unión Cívica Radical, un partido opositor al partido peronista. Y entonces se llegó a un acuerdo, o se buscó un acuerdo para que el peronismo lo votara a ese candidato, que no era opositor nuestro, había sido un combativo de nuestros proyectos de reivindicación hacia el pueblo. Arturo Frondizi fue un enemigo del peronismo, un radical enemigo del peronismo. Pero en la grandeza de Perón dijo, bueno, vamos a acordar para pacificar el país y devolverle la paz y la tranquilidad. Y se consolidó un acuerdo que se llamó el Pacto Perón-Frondizi. Rogelio Frigerio fue el enviado de Frondizi y se firmó un acuerdo, del cual uno participó porque conoció todos los detalles, incluso estuvo discutiendo sobre la mesa los temas, con los cuales algunos de nosotros no estuvimos de acuerdo con ese pacto. Pero bueno, esa es otra historia que ya la he contado. Se produce el pacto, se producen las elecciones. El acuerdo era que en 90 días Perón podía regresar al país, una vez controlados los poderes estratégicos, y volvimos a la patria. Los primeros fuimos los adelantados. El doctor John William Cook, el hombre más importante después de Perón que había en el peronismo, y yo viajamos en un avión Constellation de la Varig, una empresa brasileña, a Buenos Aires, como, vamos a decir, adelantados. Todavía estaban los militares con algunos poderes y el doctor Cook, que era un dirigente importantísimo, que había estado en la cárcel y todo, privado de su libertad, se quedó en Montevideo y yo bajé en Buenos Aires con mi pasaporte blanco de refugiado internacional según el acuerdo de Varsovia. Los servicios de inteligencia lo deben tener ese pasaporte porque me lo calcularon enseguida que llegué. La historia no te la quiero hacer larga, porque la historia es muy larga, pero te voy a hacer una cosa simple, te voy a sintetizar. Frondizi no pudo cumplir el acuerdo. No sé si no pudo cumplirlo en principio, o si él no hizo nada para que se cumpliese. La cuestión que a los 3 meses de haber llegado a Argentina, estaba perseguido por los servicios de inteligencia de la dictadura militar, y ya se hacía imposible incluso convivir con mis amigos. Te comento que al regreso, después de 2 años que yo había salido de Argentina para ver a Perón, me encontré sin hogar, sin familia, sin nada. Me refugié los días que estuve 3 meses o 4 en la Argentina y tuve que salir de emergencia sin un centavo, siendo que nosotros habíamos acordado con el general que en 90 días nos encontramos en Buenos Aires, porque se iba a permitir que nosotros reorganizáramos el partido y el movimiento peronista. Un idílico sueño que Perón apostó a la honestidad, a la credibilidad, a la grandeza del argentino.
fuimos traicionados vilmente. Y de emergencia yo me vi obligado, o terminaba en la cárcel, porque veía la persecución permanente. Porque, claro, yo venía de estar con Perón 2 años, entonces era un bicho raro que me estaban estudiando y en un determinado momento me iban a detener. Me voy sin un peso de Argentina. Tomo un camión de camiones que traían vino de Mendoza a Buenos Aires y que volvían vacíos de una familia de unos Tarquini. Me tomo un camión, le pido a Tarquini que me lleve a Mendoza para cruzar a Chile y, en fin, no sabía qué iba a hacer. Y me voy en ese camión de vino con una maletita, con una valijita. ¿Sabe Dios qué me esperaba? No sabíamos. Tal vez encontrarme nuevamente con el general, ya el general en ese interín ya estaba partiendo o había partido a España, entonces ya se me desprendió todo el continente, no tenía dinero como movilizarme. En fin, era ingresar, llegué a Mendoza, hice unas pinturas, unas cosas, unos trabajos, y crucé a Chile y empecé. La diáspora, la pasionaria de ese camino interminable que yo no sabía ni a dónde iba. Sabía de dónde salía, pero no sabía a dónde llegaba. Esa travesía por todo el continente, pueblo por pueblo, en camiones, en trenes, en autobuses, a caballo, en mula, de a pie. Me llevó 2 años. Muchas veces me despertaron las auroras dormitando en el banco de una plaza, por allá por el norte de Chile, por Ecuador, por Perú, por Colombia. En fin, es amargo, es duro cuando la desolación, la falta de recursos, la desorientación, el exilio, la lucha por una causa. Yo no tenía necesidad de eso. No tenía necesidad, yo tenía una profesión y tenía un bienestar en la Argentina cuando estaba normal el país y Perón estaba en el gobierno. De repente lo había perdido todo. Y ahora estaba corriendo una aventura para la cual no estaba preparado. Además, si bien nunca me sobró el dinero, nunca había sufrido la negación de no tener un centavo y de no poder trabajar, porque el problema era que ¿qué podía hacer yo? En primer lugar, en ningún país que quería trabajar me daban trabajo porque empezaba yo a descubrir el valor de las sociedades donde yo vivía. Si no tenía la documentación, nadie me daba trabajo. Entonces tenía que hacer cualquier cosa, algún dibujo, unas pinturas, algunas cosas. Sacaba unos pesos y seguía adelante, porque yo veía que ahí no me podía quedar. Y así recorrí todo el continente. Por eso cuando te hablo de América Latina, yo conozco América Latina pueblo por pueblo. No es que yo lo leí o lo vi en la televisión o vi un noticiero. Yo hablé con su gente, comí sus comidas, dormí en sus camas, dormí en sus bancos, dormí en sus plazas, tomé sus aguas, pasé todas las alegrías llenas de dolor. Muchas veces enjugué en silencio mis lágrimas, mi frustración. Hay que estar ahí, hay que estar entre un mundo desconocido. Pero bueno, entendía que tenía que hacer esa travesía porque tenía que llegar a algún lugar donde podía estabilizarme. Ya no, la política para mí ya había pasado a ser secundaria, pero era subsistencia. Sabía que tenían abandonado mis padres y mi hijo en la Argentina. Ya había perdido el matrimonio. En fin, o sea, estaba en una encerrona, en un desiderato dramático, una lucha. Entonces, todo eso, surgieron 1000 ideas. Por eso tengo tantas ideas, porque no te imaginas la cantidad de ideas y de iniciativas que se te ocurren cuando no tenés nada y cuando no contás con nadie. O sea, sí, la gente te recibía muy amablemente, pero cuando te veía como estabas,
En fin, trataban te ayudaban un momento, te pagaban una comida, como muchas veces ocurrió, pero muchas veces tuve que ir avergonzado a un restaurante y decirle por favor si me daban un plato de sopa. En serio. Y no te imaginas la vergüenza que se siente, porque no es que yo no quería trabajar o que no podía. Y hacer el dibujo, un retrato, una pintura, ¿cómo? Y a veces llegaba una pensión y el dueño de la pensión me decía, bueno, ¿cuándo me va a pagar? O sea, no te imaginas. Pero bueno, te cuento esto para que sepas cuando alguien habla con propiedad, qué hay detrás de la palabra. Eso me llevó 2 años y tanto. Viví en Centroamérica, viví en Colombia, viví en Venezuela, viví en Ecuador, viví en Perú, viví en el norte de Chile, estudié inglés en algunos lados, no sé lo que pude hacer. Y al final, en Centroamérica se me ocurrió una idea de hacer murales, pintar murales y ayudar a los niños pobres, pero el único pobre que había ahí era yo. Sin embargo, hice un esfuerzo extraordinario y se juntó muchísimo dinero a través de organizaciones. Yo no agarraba, me daban después un 150 o 200 dólares para que siguiera la marcha. Y había estado trabajando pintando un mural a lo mejor 100 horas sin dormir. O sea, ese era el propósito, se hacían movilizaciones. Pero bueno, yo ya he contado esa historia. Llego a México, 1900, llego a México, había salido de Argentina en el mes de como abril o mayo de 1958. Y llego a México en 16 de noviembre, 16 de septiembre del 1961. Y me encuentro y me deslumbra ese México iluminado. Me habían regalado un pasaje en Centroamérica, ya yo estaba en mejor situación económica, había, en fin, en la lucha siempre algo uno va aprendiendo para sobrevivir. Y entonces llego a México y ya medio encarrilo mi vida. Por lo menos tenía había rentado un pequeño cuartucho, un estudio, una cosa, y ahí vivía en la calle de Independencia, a una cuadra del consulado argentino. Entonces, toda esta historia que te cuento es para explicarte que América Latina no es lo que mucha gente se cree. América Latina es otra cosa. Y haberla descubierto tiene un valor extraordinario ahora que se habla de continentalismo y que se habla de la patria grande. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que aprendí y qué es lo que descubrí en esos 2 años intensos de lucha personal para sobrevivir? Y son varias las cosas que son extraordinariamente importantes. En primer lugar, aprendí que cada país no es un país, son 3 países o 4, cada país, cualquiera, el que fuera en todo el continente americano. O sea, por eso hoy Argentina es también Latinoamérica. En aquellos tiempos Argentina no era Latinoamérica, en Argentina había 2 clases sociales. El rico, el potentado, el industrial, el que tenía una situación económica de salvado, de estabilizado, y el trabajador. Eran 2 clases sociales marcadas, no había marginación social. Pero en Latinoamérica no. Latinoamérica había, por eso cuando nosotros empezamos a conocer, decíamos, Argentina marcha a ser Latinoamérica. Pero no es ya peyorativo, era la realidad que había que decir. Entonces yo me encontré con 3 países en cada uno o 4 países en cada país. La clase de privilegio que conocí, compartí con ellos, porque les llamaba la atención, la curiosidad, mi preparación medianamente cultural, o sea, era una persona
civilizada. O sea, por eso muchas veces me sentaron a sus mesas para escucharme. O sea, hablaba, tenía relaciones. O sea, cuando empecé yo a ayudar a los niños pobres, y me codeé con presidentes, con ministros, con, en fin, o sea, ya entraba en la clase distinguida. Pero, al mismo tiempo, descubrí una clase media limitada, una clase media en pobreza, que vivía, era prebendaria, eran amigos, era un círculo. Y entonces inmediatamente le seguían la pobreza, que eran los que tenían algún trabajo, alguna cosa, o que trabajaban en el campo, o que, en fin, se mantenían con trabajos de sobrevivencia. Y la clase marginal que no tenía nada, ni casa, ni comida, ni nada, y que vivían al salto de mata todos los días. O sea que Latinoamérica sigue siendo así, no es que ha cambiado. Y ese joven de 28, 29, 30 años, que había perdido la familia, que había perdido la patria, y que se habían desaparecido los ideales por la necesidad de la sobrevivencia, nunca perdió el contacto con el maestro, con el que realmente era la causa de todo nuestro destino, o sea, fue el fundamento. Entonces tenía siempre un horizonte con mucha clarificación. Entonces todo esto a nosotros nos sirvió de aprendizaje. Muchos de nosotros que tuvieron la fortuna de conocer estas cosas, y sería imposible lograrlo porque nuestros países, muchos de nuestros países en el continente, tienen deudas ancestrales, deudas sociales, culturales. O sea, recién ahora en algunos países nuestros, recién se está intentando elevar el nivel de esa clase marginal, culturalmente y socialmente. Entonces cuando uno busca lograr una unidad continental, es para compartir grandezas y miserias. ¿Y quién quiere compartir las miserias y la pobreza? Nadie se quiere hacer socio de un pobre. O sea, yo lo he vivido. Te puedo hablar con propiedad del tema. Nadie, por más brillante que seas, cuando te ven en la pobreza, ¿sabes lo que piensan? Como si es tan inteligente, ¿por qué no es rico? ¿No? ¿Por qué no tiene fortuna? O sea, yo lo he vivido, por eso te lo puedo decir. Entonces, nosotros tenemos países nuestros en Latinoamérica que necesitan un tránsito intermedio. ¿Qué es lo que está haciendo México? ¿Qué es lo que está haciendo Bolivia? ¿Qué es lo que está intentando hacer Perú? O sea, elevar ese nivel marginado, no por culpa de ellos, sino por culpa de los que han venido a explotar al máximo desde el tiempo de la conquista, que siempre se marginó, se castigó al nativo, al pobre, al que tenían como esclavo. Entonces, todo eso ahora, mucha gente con mucha verba y con mucha alegría habla de la patria grande, del continente, de que los tienen explotados. Y es una tarea que falta hacer. Por eso cuando uno habla de continentalismo y no conoce estas cosas que te estoy mencionando y otras más, sería para hacer 100 videos. O sea, no te creas que el tema es tan pequeño. Y lo tenemos, hoy Argentina, por ejemplo, se ha convertido también en Latinoamérica. O sea, aquella pobreza marginal que yo vi en aquellos países hace 50, 60 años atrás, y que decía, pero esto es inexplicable, ahora está en mi propia patria. O sea, cuando yo te hablo de una cosa que es experiencia vivida, no creas que estoy haciendo un ejercicio de la fantasía. Te estoy contando unas realidades que todavía persisten. Todavía hay lugares que llegás a países, a pueblos, a ciudades, a pueblos o los arrabales de las ciudades importantes de todo el continente,
y te da terror. Además no podés entrar por el gran delito porque la gran pobreza ha llevado a la marginación social y a la delincuencia. Y ahí ha entrado la delincuencia organizada y ahí ha entrado el narcotráfico, el contrabando y en fin todo lo que es un desastre. Entonces rescatar a toda esa gente que todavía está, que toda profundamente fuera del sistema, es una tarea de la inteligencia y del conocimiento. O sea, no es cuestión de una voluntad. Por eso cuando uno propone una coalición, perdón, excuse me. Por eso cuando uno propone una coalición o propone un propósito o propone una unificación del continente y propone asociarnos con el imperialismo, tenemos unas grandes diferencias que ¿qué le podemos proponer nosotros, por ejemplo, si ustedes conocieran lugares en todo el continente, incluso en mi país? No podemos integrar a esa gente de golpe. Tenemos que hacer una tarea previa, que es la que está haciendo López Obrador en su tierra, que es la que está haciendo Evo Morales en su tierra, pero se resiste la gente. Incluso Evo Morales quiso hacer una supercarretera en el medio de la selva para desarrollar una provincia importante, y no se lo dejaron hacer. O sea que ese es otro problema. Entonces cuando nosotros hablamos en este espacio con conocimiento del tema, no te digo que prestes atención ni que nosotros somos los dueños absolutos de la verdad, para nada, pero estamos hablando sobre cosas reales. No estamos delirando, no estamos acunando esperanzas vanas, ensoñaciones. Entonces tenés cuidado de no dejarte engañar con eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando oímos hablar de la patria grande, porque suena muy bonito. Suena hermoso, la patria grande, ¿ves? Sería extraordinario todo el continente unido, el continentalismo, qué posibilidades con la riqueza que existe y con todo el potencial que nosotros pudiéramos desarrollar. Pero entonces yo te pregunto, esas clases sociales de las cuales te he mencionado, la primera de arriba, minuciosamente rica, la segunda, que es una clase prebendaria, que viven al día, la tercera, que es la marginal, y la última, con esa gente que nosotros, ¿cuál sería la propuesta que pueda hacer el continente, el continentalismo, a un inversor? O sea, ¿qué estamos diciéndole? Y queremos mendigar, o sea, venimos a ver qué nos pone en las manos, qué nos pone como un plato arriba de la mesa. O sea, no tenemos nosotros, sí tenemos una gran riqueza, pero tenemos gente con capacidad, pero falta desarrollar su capacidad, falta educar a sus pueblos, falta darle sustento, falta darle educación, falta darle salud, falta darle vivienda, falta dignificar a esa gente para integrarla a un proyecto nacional, a un proyecto continental. Entonces, cuando se habla de continentalismo y no se conocen estos detalles que hemos hablado de este video, estás hablando tonterías, o sea, no es serio para tomarte en cuenta. Y los pocos que saben no son escuchados. O sea, los pocos que saben realmente el problema y cómo habría que empezar a tratarlo, no a resolverlo. De resolverlo es cuestión de tiempo e inteligencia y capital, sino a tratar el problema, y ya eso es un hallazgo. O sea, ¿quién te escucha? Te pregunto, si este video habla de eso, se pudiera ampliar en detalles este video, porque se conocen problemas, pero vas a ver qué va a pasar sin pena ni gloria. Lo van a ver 2 o 3 mil personas. Te das cuenta que si estaremos lejos, y el problema está cada vez mayor, porque cada vez esos países que yo vi hace 50 años atrás, hoy están peores, muchos de ellos. Algunos están saliendo. México, por ejemplo, recién ahora, hace 2 años que está empezando a surgir con la inteligencia y la capacidad de López Obrador, pero si no, cada vez está peor. Y Bolivia,
Y ahora Perú es una incógnita, no se sabe qué va a pasar. Y Argentina, pues, Argentina ha ido retrocediendo. En vez de avanzar, ha ido retrocediendo. Nunca hubo tanta pobreza y marginación social y delincuencia como hay ahora en Argentina. Entonces, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Entonces, todo esto es bueno que lo sepas, aunque seas uno de los 3 o 4 mil que lo van a ver. Nosotros estamos hablando sobre cosas muy concretas y no estamos inventando nada. Por eso te he contado toda la historia. A lo mejor se te ha hecho un poco pesado este video, pero no podés hacer un tweet con esto. O sea, tenés que hablar de las realidades como fueron para que, si tenés alguna autoridad, sea comprobable. La seguimos mañana, ¿qué te parece? Mañana va a estar lindo, a ver qué se nos ocurre para mañana, pero valió la pena hoy. Te puedo asegurar que esto valió la pena.